Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar el recorrido a la segunda clase sobre, bueno, para el curso de Vector Geometry and Linear Algebra, de geometría vectorial en definitiva, introducción al álgebra lineal para ingeniería agropecuaria en el campus Caucasia de nuestra Universidad de Antioquia. Esta es la clase para el 12 de agosto, es decir, para dentro de 10 días. El diseño de clase, entonces, el tema será álgebra matricial aplicada a drones agrícolas y el título de la clase es Matrices que vuelan, álgebra lineal para agricultura de precisión. Entonces, como muestra el enfoque, es mostrar una álgebra lineal, pues buscando cerrar la brecha entre la distancia entre las matemáticas académicas y las matemáticas que requieren estos estudiantes para ingeniería agropecuaria. Los objetivos e indicadores de logro, entonces el primero, en este caso, eh, aquí, los objetivos serán representar operaciones matriciales en registros semióticos, es decir, presentaremos estas operaciones matriciales de manera simbólica, de manera numérica y bregaremos a hacerla también de manera concreta. Y modelar sistemas de coordenadas de drones agrícolas usando transformaciones lineales. Es ver que la manera de controlar un dron se hace efectivamente con álgebra matricial. E implementar operaciones con matrices en Python para procesar datos climáticos. Entonces, los indicadores de logro de estos objetivos tenemos hasta ahora. Aquí les vamos a esos indicadores de logro, quitando a la vez estos delimitadores. Es que el estudiante llegue a construir matrices de transformación para rutas de drones y resuelva problemas de optimización de vuelo usando multiplicación matricial y visualizar datos del IDEAN mediante operaciones matriciales con NumPy. El mapa conceptual entonces, en este caso, dado por la librería GradBiz, pues aquí vamos a obtener que vamos a ver álgebra matricial asociado a suma y producto de matrices. Vamos a ver suma y producto de matrices y multiplicación de escalares por matrices. Y vamos a ver sistemas de coordenadas, drones agrícolas y datos del IDEAM y registros semióticos. Bueno, entonces hasta aquí los elementos históricos y epistemológicos para esta clase. Entonces tendremos un cuento, alguien titulado El cuento de Cayley y el dron antioqueño, y nos muestra que en 1855 Arthur Cayley, un inglés de bigotes imponentes, escribió las reglas del álgebra matricial, pero nunca imaginó que siglo y medio después, don Jacinto, un agricultor de Caucasia, usaría esas mismas matrices para programar su dron. Hoy, las matrices de que Cayley dibujaba en papel gobiernan el vuelo de drones que monitorean cultivos, y antes era pura vista, ahora con estas matrices y Python hasta sé dónde falta fertilizante, dice don Jacinto mientras observa el mapa térmico de su finca. Entonces, nos dice pues entonces que hoy las matrices que Kelly dibujaba en papel gobiernan el vuelo de drones que monitorean cultivos. Dice él entre comillas, antes era pura vista, ahora con estas matrices y Python hasta sé dónde falta fertilizante, dice don Jacinto mientras observa el mapa térmico de su finca. Entonces así también con imágenes térmicas se puede efectivamente identificar dónde falta fertilizante en las fincas. Entonces, y hecho con un dron. Entonces aquí nos sugieren algunas imágenes para estos datos históricos. Entonces, bueno, los ponemos para esta clase, pero apenas pasen los 3 días para que ChatGPT nos pueda volver a hacer las imágenes que él nos genera a partir de la descripción verbal. Y ya para los contenidos de clase, también recomendamos el libro de Grossman de álgebra lineal. Pues aquí voy a dejarles el vínculo y en los recursos también ponerlo, porque también nos puede ayudar para que los estudiantes de manera manuscrita también entrenen con este recurso. Entonces yo me voy a ir aquí a
recursos de enseñanza y me voy para el de, para este curso que se llama, bueno, aquí lo tenemos como geometría vectorial del álgebra lineal. Bueno, aquí la vamos a poner como en inglés, entonces vamos a cambiarlo porque queremos promocionarlo que el nombre quede en inglés con Vec, Veo, Geo, en Linear Algebra. Linear Algebra. Y aquí vamos a estos recursos y aquí tenemos el Grossman. Entonces aquí que el estudiante también pueda tener este recurso, el Grossman, para estudiar esta materia. Y también tenemos el de Mejía Lagarde Clara, de la Universidad de Antioquia. Entonces aquí les vamos a recomendar en dónde puede encontrar efectivamente sobre producto matricial en este libro. Entonces de álgebra lineal de Grossman con doble S. Entonces aquí vamos a poner álgebra lineal de Grossman. Linear Algebra of Grossman. Y bueno, ponerle a los estudiantes, vamos a ver si tenemos, entonces aquí le ponemos Linear Algebra of Grossman con solo doble S. Y aquí, aquí nos muestramos a ver si lo podemos obtener, así parece que sea que sí, en digital, para poder que los puedan ellos acceder con facilidad todos los estudiantes de este curso, acceder de manera gratuita digital a este libro y poder también imprimir las páginas que requieran para su estudio. Aquí les dejamos el vínculo de esta opción de texto, este primer referente a los contenidos a estudiar, y el segundo referente de contenidos va a ser vectores con NumPy de Guerón. Pues aquí les voy a poner NumPy de Guerón, control C, y aquí control V, y este va a ser, entonces aquí lo ponemos entre paréntesis, y entonces aquí le ponemos, y este es vectores con NumPy de Geron, y también ver que álgebra lineal, pues aquí también linear álgebra con Geron, pues dejarles también el vínculo de ese. Entonces aquí Math Linear Algebra, control C, de Geron también, un referente que les permita estudiar. ¿Ves? Se me pasó control Z y tomamos esta URL de Math Linear Algebra, control S, a cancelar. Este es, en realidad es control C para copiarla. Aquí la ponemos y se llama Math Linear Algebra. Linear Algebra. Math Linear Algebra de Geron. Entonces así tenemos los tres que les permitan estudiar toda la teoría alrededor de este tema sobre álgebra matricial. Ya tenemos un mapa conceptual, contenido con referentes, y aquí ya para los conceptos de clase les va a mostrar, nos va a empezar a recordar que la notación para matrices, la notación sintética, A su M por N igual a entre corchetes a su IJ, que es una de las representaciones para las matrices, y que operaciones con ellas, bueno, pues tendremos la suma y el producto de matrices, y aquí no lo dice, pues C sea la suma de A y B, donde C su IJ, la I es IJ décima componente de la suma, sea igual a la suma de las IJ décima componentes de A y B.
Y para multiplicar nos dice también la fórmula para hacerlo, que es una fórmula ya más complicadita que debemos de estudiar despacio. Entonces, haciendo visualizaciones y todo que ayuden a ver cómo se define el producto entre matrices, a C como el producto entre dos matrices A y B, porque son matrices, un producto muy especial, que es un producto no conmutativo, pero sí asociativo. Entonces, veremos como que es un producto que vamos a poner este producto entre matrices es una multiplicación eh, que no es conmutativa, pero sí es asociativa. Entonces aquí uno va a ver que es un tipo de multiplicación diferente a la multiplicación de números reales, que ya como recordamos, la multiplicación de números reales sí es conmutativa, es decir, A por B es igual a B por A, y además de asociativa. Mm, Y nos muestra también en los contenidos que en un sistema de coordenadas dos dimensional, por ejemplo, esta matriz coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, sirve para hacer transformaciones en la dirección de un dron, en la dirección de movimiento de un dron. Que le damos pausa aquí. Bueno, entonces siguiendo acá con este proceso, nos han presentado pues, en el contenido este tipo de operaciones y vamos con Python a poder, bueno, pues, cómo implementarlas desde este cuaderno, bueno, separando aquí las líneas de este cuaderno para poder hacer una práctica de cada una de estas cosas que nos está diciendo. Por ejemplo, sobre las matrices. Por ejemplo, aquí vamos a ver si yo quisiera que si nos presenta matrices, bueno, pues nos muestre primero ejemplos de matrices y tipos de matrices. Y luego ahí sí hacer la operación de suma, que es la más simple, luego la multiplicación de escalares por matrices y luego la multiplicación entre matrices. Entonces, como mostrarles a los estudiantes de esa manera, les voy a poner esa secuencia acá y irla implementando de manera manual en el tablero con mis estudiantes y con la pizarra, bueno, la tableta digital para enseñanza, eh, a través de medios virtuales y en el tablero también en clase. Entonces aquí les voy a poner que, entonces vamos a ver esas operaciones, entonces que le ponemos 1, 2, 3, 4 líneas al cuaderno con la taza de teclado a la letra B y vemos primero la representación de matriz. Entonces, primero, ¿qué es una matriz? Que es un arreglo rectangular de números, bidimensional. Entonces aquí, primero, pues, empezar en una línea de texto con la definición de matrices. Entonces, la primero, definición de matrices eh, y, y ejemplos de matrices y representaciones de ellas. Luego, en otra línea, después de ver definición de matrices y ejemplos, pues en segundo, pues ver la suma de matrices. Entonces, la suma de matrices. Dentro del primero, pues un capítulo de, uno como que ponerle aquí una linecita previa que es ver operaciones eh, con matrices o entre matrices. Dejémoslo con matrices me parece mucho mejor porque no siempre se hace solo con matrices, sino a veces se hace con escalares y matrices, como en la multiplicación de escalares por matrices. Suma de matrices, bueno. Entonces, la primera va a ser suma de matrices, entonces lo ponemos como subtítulo. Y después vamos a ver multiplicación de escalares por matrices, multiplicación de escalares
por matrices escalares son números reales, y luego la multiplicación entre matrices. Entonces, ahora sí, y luego ya la multiplicación entre matrices. Entonces así ya queremos mostrar en el contenido de esta parte a los estudiantes, preparárselo muy bien con funciones de Python y demás. Y ya después aquí ya con ejemplos, bueno, aquí vamos a apuntar algunos ejemplos de Python que nos da Dixie, que es esta primera lectura de esta clase. Y, y vemos de que él, para mostrarnos sobre matrices, nos dice que importemos NumPy, que efectivamente es una librería experta en vectores y matrices. Entonces, librería experta en cálculo, en operaciones con matrices, en operaciones con vectores y matrices. Hace esas operaciones muy rápido, es muy buena en eso. Matplotlib para visualizaciones, en este caso para hacer animaciones con el módulo animation de Matplotlib y la clase funcs animation. Es aquí para hacer animaciones, visualizaciones animadas, y aquí para hacer impresiones en cuadernos Jupyter. Entonces esto es como para impresiones o renderizaciones o visualizaciones o impresiones. Es eso, el módulo display de la librería IPython nos va a permitir renderizar, por ejemplo, el módulo en formato HTML. Luego él nos muestra aquí que va a crear una figura y un sistema de ejes con la función subplots de 10 por 6 pulgadas. Entonces aquí crea una figura y un sistema de ejes, un sistema coordenado que va a llamar a X. Y horizontalmente con setXlim lo va a hacer que el dominio de graficación sea de 0 a 10. Y con ylim que el dominio de perdón, el rango de graficación verticalmente nos vayamos también de 0 a 10. Entonces así nos va a definir el rectángulo de visualización, las medidas del rectángulo de visualización. Eso es lo que nos hace las funciones set-xlim y set-ylim. Entonces que le dice cuáles son como los extremos del eje horizontal y del eje vertical para graficar. Luego crea una función rotación para, efectivamente, a través de la función que vimos antes, coseno teta menos seno teta, seno de teta, coseno teta, hacer rotaciones de vectores. Entonces va uno a ver que cuando uno tiene ese tipo de matriz, ella cuando actúa sobre un vector, lo rota. Entonces aquí vamos a separar este código para que primero cómo importamos, luego cómo creamos una figura, luego cómo definimos una función que rota vectores, luego una función que hace una animación de todo esto. Entonces aquí vamos a, y aquí esto que estamos, las librerías, la creación de la figura. Entonces aquí nos dice que hay un errorcito, un name error, y dice que PLT no está definido, y es porque nos falta, además de animation de Matplotlib, import matplotlib.pyplot as plt para primero la librería Matplotlib con su módulo pyplot con seudónimo plt como es usual, y luego la librería de Matplotlib para animaciones. Aquí ya lo corremos y ahora sí él nos grafica. Miren un lienzo de 10 por 10. Mire que va en X de 0 a 10 y en Y de 0 a 10. Y aquí definimos la matriz de rotación y luego aquí llamamos la función animate
y esperemos a ver si nos funciona bien. Y aquí miren que ya nos muestra, nos grafica el sistema de ejes y aquí un punto, un vector, porque una forma de representación también de un vector es a través de un punto. Podemos representar con un punto o como con una flecha o segmento orientado. Y miremos que cuando esta animación la ponemos a correr con play, vemos que él mueve el punto, porque los sistemas en X y Y están moviéndose. Este es un problema también de la inteligencia artificial que, así no, como él se autoescala, no se nota como el movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es fijar el rectángulo de visualización. Aquí entonces vamos a ver que, y para fijar ese rectángulo de visualización, vamos a decir que ax.axis, con el método axis, vamos a fijar que él siempre se quede para ir de 0 a 20. Pues le damos una lista de Python con en X, le vamos a dar un espacio de 0 a 20 y en Y también un espacio de 0 a 20. Vamos a fijarlo así a ver si ya nos queda mucho mejor para poder que efectivamente veamos el movimiento en, en el vector cuando le aplicamos la función de rotación. Entonces aquí volvemos otra vez a correr y él nos genera otra vez la animación. La vamos a hacer un poquitico más control menos para que la podamos visualizar mejor y le quitamos un poquitico de tamaño también porque nos está dando dificultad para visualizarla. Entonces cuando él creó la figura la creó de 10 pulgadas por 6, pongámosle entonces de 8 por 4 pulgadas, que ya quede más fácil de visualizar. Entonces aquí bajamos con el scroll de mi mouse puesto en el lado izquierdo para estimular el hemisferio derecho y miremos si ya nos da una mejor visualización. Ahora sí. Y ya le damos play. Bueno, no nos fijó. Miren que se mueven el sistema de ejes está cambiando su metrización, entonces no está fijo el sistema coordenado. De pronto lo debemos hacer es dentro de la función animate, cuando ella, mire que la función animate genera con skater el punto. Entonces aquí él traza el punto, inicialmente en la posición 5,5. Y entonces aquí este es un trazo del vector. Entonces el vector con representación como punto. Con representación como punto. Y, y aquí entonces dentro de la función si establecemos con ax.axis para que a medida que él va cambiando mantenga el rectángulo de visualización de 0 a 20 en X y de 0 a 20 en Y. Entonces fijarlo dentro de la función animate. Corremos de nuevo, a ver si de pronto ahora sí, vamos a ver si lo logramos. Hemos logrado hasta ahora estructurar cómo vamos a presentar el tema de matrices. Miremos ahora, miren ahora cómo se ve rotar el punto, el vector. Miren que está rotando alrededor del punto 5,5. Entonces, alrededor del punto 5,5. Conviene también que tenga cuadrícula para que se note mejor y que, porque se nota que como que está haciendo una elipse, siendo que muy probablemente no está haciendo su movimiento circular. Entonces, vamos a primero a ponerle cuadrícula con ax.grid con alfa igual a 0,5, 50% de opacidad. Y bueno, en realidad, bueno, vamos a ponerlo así por ahora, porque hay una cosa que queremos lograr acá y es que se fije el sistema, el rectángulo de visualización, pero miren cómo queda ya. Y vemos que ya cuadriculado se nota mejor cómo está subiendo hasta casi 8 y bajando hasta casi 5 menos
en realidad tiene como un radio un radio de 3, entonces es está trazando una circunferencia de radio 3, pero entonces podemos poner que la metrización del eje Y y el eje X sea en números enteros, porque mire que lo está poniendo en números decimales cada punto 5. Entonces le vamos a poner que la metrización en X, eso lo hacemos con, vamos a hacerlo con ax.xtix, xtix, y le ponemos con np.arrange para generar una progresión aritmética o un conjunto de puntos alineados. Arrange es alinear, que vaya de 0 a 20 con incremento de 1 en 1. Entonces, para que vaya a 20, nos vamos hasta 21. Y de manera análoga, bueno, aquí yo creo que es que le tenemos que aplicar el prefijo set, y ahora sí, set xtix, y con ax.set ytix, y, t, y, c, k, s, le ponemos también np.arrange, de arrange recuerden que es alinear, arrange, y decimos que se mueva en el número de puntos, segmento de números naturales que vaya de 0 a 20 con incremento de 1 en 1. Y así nos metrice no de a punto 5, sino de a 1. Y ahora miremos cómo nos cambia ya la animación. Y bueno, ya ahora sí se nos ve como mucho mejor. Y miren que ya se nota que si sube hasta 8, baja hasta 5 menos 3 que me da 2, y miren que y hasta 5 más 3 queda 8. Entonces en realidad en X está yéndose hasta 8, entonces está siguiendo una trayectoria circular, pero se nota esa trayectoria circular como que se ve como una elipse. Entonces vamos a ponerle como de igual altura, cuando definamos la figura. Vamos a ensayar para ver si le ponemos aquí de 8 por 8, bueno, pongámosle mejor de 6 por 6, 6 pulgadas de ancho por 6 pulgadas de alto, a ver si efectivamente al trazarlo se ve la trayectoria más circular, no elíptica. Entonces acá, aquí le vamos a poner a correr de nuevo, a ver si él mejora. Ya de 6 por 6, a ver si nos mejora esa visualización. Entonces ya ahora miremos que vamos a ver si ahora sí se nota más circular. Y vemos que efectivamente ahora sí como que se nota mejor. Es que lo que hicimos fue que las dimensiones se vieran más cuadradas. Yo voy a hacer que también trace el centro de la trayectoria como en un punto que sea verde, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, que le voy a dar pause, y subo acá donde él genera el punto que va a rotar, y generamos con ax.skater. Skater es dispersión para gráficos de puntos. Y le vamos a graficar, vamos a poner a 5 por 5 en estas listas de Python, 5 por 5, para graficar el centro en color verde. Entonces le ponemos green, y miren ya cómo queda. Y como le pusimos un tamaño size, no le pusimos tamaño, posiblemente no nos va a quedar tan grande. Entonces va a quedar un centro más chiquitico y en la trayectoria un punto mucho más grueso. Entonces vamos a ver cómo cambia, lo hemos mejorado. Ahora sí, miren, el centro es 5,5 y cómo lo hacemos rotar con una matriz. Entonces aquí, vean cómo queda. Entonces, cómo se nota rotar, y se ve que efectivamente tiene un radio de 3 alrededor de ese punto central de color verde. Entonces vemos una partícula roja que se mueve alrededor del punto 5,5 siguiendo una trayectoria circular. ¿Y cómo se logra una animación? Con matrices. Es uno notar. ¿Y dónde él utilizó la matriz?
Él lo que hace para generar eso es graficar ese punto que rota, es el de esta línea, y las coordenadas de ese punto son asterisco pos. ¿Y cómo las hace? Eh, Él toma a 5,5 y le suma esta partecita. R veces arroba de np.raíz de 3,0. Es decir, lo que hace es multiplicar a R, que es R es la rotación evaluada en teta, en el ángulo teta, con teta moviéndose igual a i sobre 10, con i la variable que va a ir cambiando en la animación. Y entonces va a ir moviéndose de 0 a 10 muy probablemente. Entonces a medida que i se va moviendo de 0 a 10, entonces teta va cambiando. Y así la rotación, eso, rotación de teta me va a dar una matriz de rotación para cada ángulo teta, definido por i sobre 10. El ángulo va a ir variando. Y a medida que esa matriz de rotación cambia, esa matriz se multiplica por el vector 310 para darme un vector que se suma con 5 y me va dando entonces esa suma el nuevo punto donde va a estar el vector rotado. Ya así vemos de que es efectivamente a través de las matrices que podemos definir movimiento. Entonces aquí es un ejemplo para efectivamente definir movimiento con matrices. Yo cuando les presento eso a los estudiantes, entonces lo vamos a ampliar que después de la multiplicación entre matrices, se empieza primero con multiplicación de matrices por vectores, para que uno entienda la rotación. Entonces, multiplicación, entonces vamos a ver, con subtítulo, multiplicación de matrices por vectores. En ese caso por vectores, vamos a ponerlo como vectores columna, y, y luego allá hay sí multiplicaciones entre matrices en general. Pero primero multiplicación entre matrices y vectores columna, porque esa nos va a permitir llevar al estudiante después de ver esa multiplicación a ver cómo se puede definir una función que rota, una función llamada transformación lineal que rota. Entonces, ver una función lineal que rota vectores. Una función lineal que rota vectores, una transformación lineal definida un signo como t de x, y igual a por x, y. Aquí le vamos a poner x, y es un vector de dos componentes, entonces vamos a poner x solito, para decir x es un vector de dos componentes, y entonces t de x es igual a por x. Aunque una de las notaciones también aceptada es que el argumento quede entre paréntesis. Entonces t de x igual a por x, y es que las transformaciones lineales se definen a través de una matriz A que se multiplica por un vector x, por un vector x. Aquí también hay que hacer diferenciación entre que ya x aquí en esta notación es un vector, y antes x era una componente del vector xy. Entonces que hay que hacer diferencia entre cuando x es un vector y cuando x es una componente de un vector. Entonces es una cuestión de ir diferenciando esos conceptos y ir interpretando cuando cada letra representa el uno o el otro. Entonces así ya tenemos esta secuencia en la que vamos a presentarle este ejemplo de rotación de vectores, y dentro de las actividades de aprendizaje también entonces presentaremos a los estudiantes cómo con calculadora Casio hacer productos matriciales. Entonces hacerle eso con calculadora Casio, entonces prepararles, entonces vamos a decirle como control C, pues que me diseña DeepSeek una práctica para, diseñame una práctica para enseñar multiplicación de matrices
con la calculadora Casio 991. Aquí la tengo, la mía. LACW. Entonces aquí que me entregue esa. Bueno, con orientación a mostrar a los ingenieros agropecuarios cómo rotar vectores con una transformación lineal. Rotar vectores en el plano. En el plano, o vectores 2D. En el plano. Bueno, con la transformación. Entonces, que sea una secuencia así, completica, para utilizar la calculadora y tenerlas listas. Entonces así, esta clase la vamos evolucionando y es para dentro de 10 días. Entonces es la primera presentación de ella y la vamos mejorando en la medida que la vamos presentando a ustedes que nos siguen en este canal para crecer en didáctica, investigar en didáctica de la matemática universitaria, en este caso la matemática para ingeniería agropecuaria. Aquí nos muestra una secuencia sugerida de cómo practicar con esta calculadora el aprendizaje de la multiplicación de matrices. Entonces aquí tienes la lista de los estudiantes. Entonces ha sido como bastante enriquecedor ese primer diseño y irlo evolucionando de manera creciente. Y nos entrega la práctica y en el próximo video la iremos revisando. Aquí le ponemos una nueva línea al cuaderno que sea Markdown y pegamos este diseño. Y vemos al menos una parte de él en esta primera entrega. Una parte de él nos muestra que esa práctica de aprendizaje de multiplicación de matrices, entonces aquí nos muestra que conceptos claves, matriz de rotación 2D, bueno, aquí les voy a mostrar que práctica de multiplicación de matrices para rotación de cultivos en calculadora Casio 991 LACW. Enseñar a los ingenieros agropecuarios cómo usar la multiplicación de matrices para rotar vectores que representen dirección de surcos, patrones de riego o trayectorias de drones agrícolas. Entonces acá los conceptos claves serán matriz de rotación 2D, que nos la va a mostrar y que cuando la corremos acá, él nos muestra que la matriz de rotación 2D es esta matriz. La matriz coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, que multiplicada por este vector columna XY nos da un nuevo vector X', Y'. Entonces así, el multiplicar por una matriz de rotación a un vector lo transforma en un nuevo vector y ese nuevo vector va a estar rotado, un ángulo teta. Va a estar rotado un ángulo teta. Vamos a ver eso, practicarlo con esta calculadora. Y ya seguimos en esta clase en el diseño. Como también ver lo de matrices o simular sistemas de navegación de un dron con matrices de rotación. Nos dice que de pronto con Crocodile Clips, pero no sé, creo que de pronto no sería apropiado simular un sistema de navegación de dron con matrices de rotación, porque Crocodile Clips, bueno, pues miremos, pero creo que él, aquí lo vemos en los recursos asociados, los recursos que tengo aquí asociados, es aquí en documentos, y nos vamos a Crocodile Clip, que es un recurso que tengo para, lo está dando en fundamentos de lógica, entonces, como este ya es para el curso de geometría vectorial y lineal, entonces aquí también lo vamos a poner ese recurso y después de que lo pasamos lo corremos a ver si él puede tener
nos puede permitir el trabajar con matrices. Entonces vamos a trabajar de manera simbólica, a ver si él tiene cómo trabajar con matrices. Entonces aquí lo podemos maximizar. Él tiene aquí circuitos integrados, Signal Generator Sound, o generadores de, o, o simular un generador de sonidos. Aquí rotacional, mecánica rotacional. Entonces aquí nos puede simular como Change Drive. Y aquí también Rank Opinion. Aquí Gears. Aquí Flywheel. Aquí Torque. Bueno, pues sistemas físicos para hacer rotar. Y bueno, vamos a ver si él tiene alguna parte, tiene para sonido, opciones, ventana, medida, agregar, editar, archivo. No veo como si será posible hacer eso acá. Les vamos a acabar de preguntárselo a ChatGPT y es, bueno, sí que si es posible con Crocodile Clip simular una navegación con dron con matrices de rotación. Entonces aquí dime, dime si es posible simular, voy a poner control Z, control X, simular un sistema de navegación de dron con matrices de rotación, utilizando la aplicación o simulador portable Crocodile Clips. Pues, vamos a ver si se me dice si es posible. Y en este caso, ¿cómo se haría? Entonces dice simulación de navegación de drones con matrices de rotación en Crocodile Clips. Entonces, si se puede, que eso es gratuito y es muy fácil, muy intuitivo para utilizar. Pues dice que sí es posible simular un sistema básico de navegación de drones usando matrices de rotación en Crocodile Clips, aunque algunas adaptaciones creativas, con algunas adaptaciones creativas. Aquí te muestro cómo hacerlo. Dice que nos muestra configuración básica en Crocodile Clips y es componentes necesarios, fuentes de voltaje, representarían las coordenadas iniciales XY, con fuentes de voltaje las coordenadas, y con resistencias variables para simular los valores del seno y coseno, y para amplificadores operacionales para visualizar las multiplicaciones matriciales, pues utilizaría amplificadores operacionales, y con medidores de voltaje mostraría las coordenadas rotadas. ¿Ves qué bonito? Una aplicación eléctrica de la multiplicación matricial interpretada la rotación a través de amplificadores operacionales. Aquí ya nos muestra cómo hacerlo. Entonces vamos a dejarlo también para en la próxima entrega ya entregárselos estudiado y practicado. Entonces por ahora que tengamos el diseño, entonces aquí le ponemos nueva línea y de texto con la M y pegamos este diseño para en la próxima entrega ya entregárselos estudiado. Y en C nos muestra también aquí ya con Python cómo mostrar la utilidad de la multiplicación matricial. Aquí convirtiendo entonces esta línea en línea de código y aquí la corremos para ver qué nos quiere mostrar. Con esto vamos a mostrarlo acá. Aquí. Bueno, entonces aquí en este diseño, ya en esta visualización nos muestra que nos va a generar un mapa de calor sobre una matriz de correlación, que también es una matriz muy utilizada en investigación científica. Y que aquí nos muestra valores, que nos muestra aquí en este indicador de la derecha que el amarillo indicará una correlación muy cercana a 1 y el azul indicará una correlación muy cercana a 0. Y es para ver cómo las variables, en este caso precipitación, humedad y temperatura, están correlacionadas. Y uno diría, bueno, entonces
esta que está muy naranja acá nos muestra que hay una correlación muy cercana a uno entre temperatura y humedad. Entonces, así, es decir, que a mayor humedad también mayor temperatura. Curioso. Y aquí, esta en azul está diciendo no hay correlación o correlación casi cero entre precipitación y temperatura. Es que, bueno, me parece como raro porque uno lo esperaría que no fuera así, que la precipitación sí tenga que ver con la temperatura. De hecho, uno a veces nota que es usual que de pronto con la precipitación baje la temperatura, entonces que haya una correlación es inversa. Entonces, pero esta es una forma de mostrar que las matrices se utilizan en ciencia, en este caso para matrices de correlación, para establecer relaciones entre variables. Relaciones entre variables, si hay una relación entre ellas, si hay relaciones lineales entre ellas. Aquí él generó los datos de manera aleatoria con MakeBlots, que MakeBlot es una función del módulo dataset de Scalar que me genera datos aleatorios. Entonces uno puede pedir que esos datos se generen. Este es un generador de datos aleatorio y uno puede generar esos, unos más cercanos a la realidad caucasiana, por ejemplo, para estos mismos datos. Entonces, para la próxima los cambiaré para que los datos sean más parecidos eh, o de pronto con datos reales de humedad, precipitación y temperatura de Caucasia. De humedad, precipitación y temperatura de Caucasia. De hecho, creo que los tengo. Aquí voy a tratar de mostrarles para este video que los mantengo acá en recursos de enseñanza. Entonces, aquí en documentos, voy a dar recursos de enseñanza y, y entro a esos, aquí a datasets. Entonces, esos datasets, pues tenemos datos del IDEAM, del DANE y, bueno, unos de modelos de aves. Nos falta también una carpetica de datos de NASA Power. Entonces aquí voy a ponerle 4 de NASA Power, que también son datos de un satélite, también gratuitos y libres para los estudiantes. Entonces yo voy a poner aquí la página y obtener esos datos y tenerlos listos para la clase de los estudiantes. Datos reales tomados del satélite. Entonces de NASA Power nos permitirá datos y que sean de Caucasia. Entonces, aquí, bueno, entramos Sign up for updates para actualizarse. Bueno, creo que aquí vamos a ponerle como acceso Data Access View, ver los datos, una aplicación, Direct Data Store Access, Geospatial Data Service. Entonces aquí vamos a poner la Geospatial Data Service y y aquí nos llevó como que iniciemos sesión eh, inicio de sesión de ArcGIS, bueno, como que está asociada también a ArcGIS. Aquí le vamos a poner NASA ArcGIS Online, vamos a ver si, para acostumbrarnos a manejar el acceso a datos cada vez que lo requerimos. Entonces debemos de crecer juntos en estas capacidades de obtener los datos. Aquí le vamos a poner como login, access launchpad y vamos a ver si él nos permite, pero no vemos cómo es que seguir bregando a cómo utilizar desde acá. First time user, como que primera vez, first times. Usuario de primera vez, bueno, ponemos aquí usuario de primera vez. Y siendo usuario de primera vez,
vamos a ver aquí en accesibilidad, a ver si nos ayuda para obtener esos datos. Accesibilidad en NASA. Y bueno, por aquí como que va a haber que seguir creciendo en manejar esta página para obtener esos datos satelitales y tenerlos listos para la próxima clase a los estudiantes. Aquí también tenemos algunos del DANE y también del IDEAM, de precipitación en el último año y de clima, weather, y del IDEAM. Aquí también tenemos temperatura, presión del IDEAM, precipitación en Caucasia y humedad. También tenemos muchos datos también para hacerlo, pero yo quisiera el conjunto total de las tres variables que nos mencionaba en el ejemplo: precipitación, temperatura, ojalá también presión y humedad en Caucasia. Y ojalá temperatura máxima, mínima y promedio. Y de precipitación diaria, acumulada, por semana, por mes y por año, por ejemplo. Entonces tener un gran abanico de mejores datos y de habilidades para encontrarlos y obtenerlos de manera gratuita y legal. Bueno, entonces así ya tenemos este primer uso a través de matrices de correlación. Y ya en esta séptima parte de esta clase, él nos muestra aquí eh, pues un poema. Nos habla de que las matrices del dron, filas y columnas, van en el cielo a volar. Suma aquí, producto allá, el dron sabe dónde estar. Los primeros, con números y con arte, la agricultura es más fácil. Las matrices son clave para el campo digital. Entonces nos muestra como un poema de darle importancia a las matrices que tienen filas, las horizontales, columnas, las verticales, y que las operaciones de suma y producto de ellas permiten controlar drones, y así hacer más fácil el trabajo, en ciencias agrarias, en agricultura, por ejemplo. Las tareas automatizadas, él no nos dejó como ninguna, entonces vamos a decirle, bueno, pues dame la lista de tareas aquí a DeepSeek. Vamos a ponerle aquí más arribita para cuando hemos pedido el diseño de clase, antes de esta parte sobre el uso de la calculadora, y aquí sobre el uso eh, de la calculadora Casio para mostrar la utilidad de la multiplicación matricial. Y aquí ya nos muestra es el diseño de clase, aquí que nos había dado. Entonces, que como que agradecerle y pedirle el diseño de las tareas para este diseño de clase. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos para cogerlo desde aquí. Bueno, vamos a cogerlo el nombre aquí, tareas automatizadas. Es que me dé las 20 tareas que se quiere poner a los estudiantes para esta clase. Entonces, aquí voy a subir al prompt con el que diseñamos la clase. Y aquí en este, es aquí que me dé que el título de la clase era para la clase esta sobre aquí se me bajó mucho, para esta clase sobre matrices, representación, suma y multiplicación y sistemas de coordenadas con drones agrícolas, y una práctica de operaciones materiales con NumPy, datos climáticos del IDEAM. Esa es la clase en total. Entonces, para esta clase, aquí se nos salta, vamos a ver si cuando uno va a entrar a la línea, a veces salta, cuando son líneas muy grandes en Visual Studio Code. Entonces, acá
aquí en esta partecita, voy a tomarle el nombre de la clase, que es matrices, hasta acá, control C. Y entonces volvemos a bajar a las tareas. Acá. Aquí más abajito. Tareas, entonces aquí le ponemos el mensaje, bueno, entonces es para la clase sobre control V que me diste hoy, dame ahora el diseño de las 20 tareas de aprendizaje para mis estudiantes. Que vaya de acuerdo a los criterios con que diseñaste esta clase. Entonces, que me dé esos 20 para que los estudiantes puedan practicar ese aprender sobre las matrices y los drones agrícolas, el control de drones agrícolas con actividades de tarea, que son las que nos desarrollan esa autonomía y nos permiten fijar los conceptos aprendidos en clase. Entonces aquí nos muestra esas tareas. Y siempre nos da un diseño de 20 puntos para poder que efectivamente puedan aprender con ellos. Y ya para la primera clase les tendremos en los próximos videos más implementaciones de cómo, más orientaciones también sobre cómo hacer estas tareas que nos propone. Utilizando cuadernos Júpiter, el cuaderno manuscrito y demás. Entonces aquí vamos para, siempre nos ha hecho un buen trabajo de diseño de las tareas, que ya terminó, que nos quede ya con ellas acá, pegamos esas tareas, entre los que nos da también rúbricas de evaluación de las mismas. Entonces nos da que uno le diga, bueno, pues que los criterios, si hay representaciones geométricas, entonces si el dibujo queda preciso con anotaciones, entonces tiene 4 puntos. Si hay explicaciones algorítmicas, describir claramente y de manera concisa cómo hizo los procesos. Y si hay implementación con Python y el código quedó funcional y eficiente, pues tendrá el mayor puntaje. Y cómo hizo el cálculo manual en cuanto al procedimiento correcto. Ya para la evaluación tenemos también quiz. Se le pide que calcule la nueva posición de un dron tras una rotación de 30 grados. Entonces que haga eso en una actividad de quiz. También que demuestre la propiedad no conmutativa del producto matricial, que muestre que efectivamente el producto matricial no es conmutativo. Y en programación implemente una función que genere matrices de rotación. En programación con Python. Entonces implemente una función que genere matriz de rotación o que genere rotación. Y ya de manera de parcial, también aquí le pone varios puntos. Optimizar una ruta de dron de 3 cultivos usando matrices. Y aquí nos muestra un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces nos muestra un código Python para efectivamente optimizar una ruta de un dron. Entonces este lo dio también DeepSeek, este código, para efectivamente implementar eso en este parcial. Entonces para optimizar una ruta, él nos dice que para la optimización de rutas, pues aquí nos queda como una solución de este punto
del parcial. Entonces, para la utilización de rutas de drones entre cultivos usando álgebra matricial, entonces nos muestra que a continuación nos muestra cómo implementar, hacer una implementación completa en Python que combina matrices de transformación para el movimiento de drones y cálculo de distancias entre cultivos y visualización interactiva con Plotly. Y aquí viene la función que lo va a implementar. Entonces aquí le quitamos estos delimitadores y en el próximo video entonces lo que haremos es leer el código también para darle el sentido de él, cómo lo va a hacer. Y aquí solamente lo corremos para dar una primera visualización de ella. Pero aquí nos dice que para poderla funcionar también hay que importar a IPython Widgets, que es una librería asociada a Python que me permite generar deslizadores y así estudiar, que los estudiantes puedan estudiar cómo cambia algo en función del cambio de valores de un parámetro. Entonces aquí vamos a importar, vamos a ir a la terminal de VS Code y importamos ahí Python Widgets. Pues ahora sí. Y aprovechamos de que ya el Virtual Environment ya siempre, miren que nos aparece bien ubicadito en el Virtual Environment que está pegado, que tiene 3.11.9 como versión de Python. Aquí entonces pip install ipy widgets y le damos enter y él ya nos va a generar ya no lo instaló. Y ahora sí, cuando corremos ya nos dice la matriz de distancias en kilómetros, nos habla de que entre maíz y frijol y ñame, entonces en la diagonal principal aparece 0 porque es la distancia entre un cultivo de maíz y el mismo, pues es 0. En cambio, la distancia entre el cultivo de maíz y el de frijol es de 6.32 y el de maíz y ñame de 5 kilómetros y el de frijol mm, el de frijol con maíz es de 6.32 y el de frijol con ñame es de 6.7. Nos muestra y que la ruta óptima para recorrerlo es, dado que establece las distancias entre cultivos, que primero vaya al cultivo de maíz, luego al de ñame, mmm, que está a 5 kilómetros, y luego del de ñame al de, al de frijol, que está a 6 kilómetros, que es como el más lejano, 6 kilómetros. Entonces sería ir de primero de maíz a ñame y luego de ñame a frijol. Entonces, como diseñar esa ruta dado, dado las distancias entre cultivos. Entonces así nos muestra cómo efectivamente el dron necesita las distancias entre cultivos para poder saber cuál es la ruta en la que va a recorrer los cultivos de la mejor manera. Y aquí ya interrumpimos esta ejecución y ya aquí nos habla de la explicación didáctica de este algoritmo que nos entregó este script y los resultados del aprendizaje. Entonces aquí ya tendremos como mucho más para poder avanzar en esta clase y vemos la necesidad de que esta clase se vaya desarrollando de manera creciente. Y aquí ejercicios de extensión. Entonces aquí un reto a los estudiantes para modificar o incluir un cuarto cultivo. Y aquí ya corremos Habrá que mejorar también esta parte para que él lo haga bien, porque aquí nos aparece un name error, ¿no? Y es porque NP no está definido, y es que cuando el NP no está definido es porque le está diciendo que él requiere para ese script a la librería NumPy como NP. Entonces importas a NumPy como NP, haz NP. Y así tener la clase más lista para que no ofrezca esos problemas al intentar correrla. Y ya aquí nos trae más código para seguir aprendiendo, para la asignación de tareas para los estudiantes. Aquí, por ejemplo, les asigna a una de las estudiantes que en geometría dibuje la transformación de una matriz
que le da una matriz en particular, sus componentes 5, 0, 0, 5, dibuje la transformación de la matriz. Entonces, que en geometría dibuja la transformación de la matriz. El algoritmo describe cómo multiplicar esta matriz con coordenadas de dron XY y implementa en PowerShell este código que le entregan para esa matriz y un vector de coordenadas 2,3 efectúe el producto A por X con el operador A arroba B, porque entonces con arroba se efectúa el producto entre matrices y vectores. Y para cálculo manual, que multiplique A por el vector de coordenadas 2, 3 y verifique con Python el resultado. Entonces, a manera de tareas. Aquí ya para los demás estudiantes también les asigna tareas, el vocabulario en inglés, matrix multiplication o multiplicación matricial, coordinate system, sistema de coordenadas, row columns, fila y columna, y transformation matrix para matriz de transformación. Aquí los referentes asociados a la clase y el apéndice de habilidades blandas y la evaluación metacognitiva, en la que se le pide al estudiante reflexionar en su propio aprendizaje para adquirir conciencia de cuánto ha adquirido, cuánto ha aprendido. Entonces, que se haga preguntas como cómo relacionó las matrices con problemas reales de la agricultura y qué estrategias uso para entender la multiplicación matricial y cómo puedo mejorar mi implementación en Python. El verdadero aprendizaje ocurre cuando las matrices dejan el cuaderno y vuelan hacia los cultivos. Una adaptación de Guerón en 2022. Muchas gracias.